Grabar para que nos quede de registro. Listo. Bueno, le voy a hablar un poquito de mi empresa que se llama Cupro. Somos una empresa de consultoría que ofrece soluciones en validación de sistemas computarizados. Listo. Ofrece consultoría en validación de sistemas computarizados en empresas farmacéuticas como ustedes o en laboratorios. Hacemos calidad de software también, que es otro tipo de servicios, más enfocada hacia empresas de servicios y de manufactura. Les agradezco que todos coloquemos los micrófonos en silencio para no escuchar el retorno. Creo que Ricardo es el que, no sé quién es el que tiene el micrófono abierto. Coloquémonos los micrófonos. ¿Quién está hablando? Sandra está, ya la silencié, disculpe. Ok. Dejemos todos los micrófonos en silencio para no causar retorno. ¿Listo? Bueno, nuestro objetivo es brindar el conocimiento y experiencia técnica y profesional de manera ágil y con un excelente servicio. Ayudamos a nuestros clientes a certificarse en buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio y cumpliendo con el GAM 5. Acuérdense que el GAM es la nueva metodología que tenemos que cumplir. Nosotros como empresa farmacéutica tenemos que cumplir las BPM, que son buenas prácticas de manufactura, que vamos a hablar más adelante, y las buenas prácticas de laboratorio. Y también la idea de nosotros es que transmitimos nuestros conocimientos de validaciones y calidad por medio de blog. Entonces, ahí les dejo el link. Es muy importante que lo visiten porque ahí también hay muchos tips de cómo hacer validación de sistemas computarizados. Y la idea con esto también es crear una comunidad de colaboración. Si ustedes tienen dudas, déjenlas en el chat y con mucho gusto también les podemos ayudar. Y aportamos un granito a mejorar la educación y felicidad de los niños por medio de una campaña que estamos haciendo cada año. Ya hemos hecho 3 campañas que se llama Haz feliz a un niño. La idea de esto es entregar útiles escolares o darle regalos en Navidad a los niños, pues para poder aportar un granito por medio de la empresa. Nuestros servicios principales es desarrollamos todo tipo de documentación enfocada hacia el GAM 5, que son las buenas prácticas de automatización. Desarrollamos y ejecutamos pruebas que están dentro del GAM 5, que son pruebas de integración, migración de datos, de requerimientos, de configuración y funcionales, de las cuales vamos a ver más adelante. Validamos todos los sistemas computarizados como software, el ERP, el sistema que ustedes tengan de documentación, todos los sistemas de software los validamos y los que tienen impacto en las buenas prácticas. Los sistemas de automatización, los que tenemos en las plantas de manufactura y que automatizan, digamos, el proceso de los tanques, de llenado, de agitación. Los equipos de producción como tal, las llenadoras, las etiquetadoras, las controladoras de peso, los equipos de laboratorio como los NIR, los cromatógrafos y validamos las hojas de cálculo, que es todo el proceso que les vamos a explicar hoy, también lo hacemos nosotros. Adicionalmente hacemos capacitaciones de validación de sistemas computarizados y validación de hojas de cálculo, que es esta misma capacitación, pero es más extensa y mucho más práctica. Alguien está escuchando música. Ya. ¿Quién abrió el micrófono? Ya. Listo. Algunos de nuestros clientes son Johnson & Johnson, que es Baxter, Team, la Francor, la Prof, que es de Medellín, Alquería, que es de Bogotá, y Cifres, que es Bogotá. Entonces tenemos clientes tanto en Bogotá como en Medellín y en Cali. Y tenemos unas empresas de servicio que son empresas que desarrollan software, que también le hacemos el proceso de calidad de software. Bueno, me presento, mi nombre es Joana Sandoval, soy ingeniera de sistemas, tengo 13 años de experiencia en validación de sistemas computarizados. Hice parte del proceso
ayudé como a gestionar el proceso y el área de validación de sistemas computarizados en la empresa farmacéutica de Cali, que era Pfizer. Tengo experiencia en buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de automatización. Soy certificada en ISTQE, que es una certificación internacional para probadores o testers. En Scrum Master, que es una metodología ágil que nos ayuda a establecer proyectos de una manera más rápida. Tengo un posgrado en calidad para la competitividad y tengo una certificación PSP que es más hacia el desarrollo de software. Actualmente soy la directora general de FUPRO y de la cual soy socia fundadora. Bueno, el tiempo del webinar es aproximadamente 1 hora y 15. Vamos a tener unos tiempos de dudas de 30 minutos porque yo sé que todos tenemos dudas sobre este concepto que pues no es tan nuevo, pero nos ha costado trabajo implementarlo en las empresas de manufactura. Vayan escribiendo por el chat las dudas, que cuando podamos las resolvemos, y anímate a participar. La idea es que solamente yo voy a hablar, sino que ustedes también necesito que participen y nos ayuden colaborando con sus ideas y cómo lo implementan en sus empresas. Bueno, ¿en qué norma nos debemos basar para la validación de sistemas computarizados? Esto en las buenas prácticas de manufactura y en las buenas prácticas de laboratorio, siempre dicen que nos tenemos que basar en el GAM5. Entonces, todos dicen GAM5, GAM5, ¿y qué es el GAM5? Bueno, en inglés son buenas prácticas de manufactura hacia las prácticas automatización, y es una guía que nos provee un estándar para cumplir las regulaciones para sistemas computarizados. ¿Por quién fue creado? Por la ISPE, y en esta página la pueden adquirir por www.ispe.org. ¿Qué empresas debemos de cumplir el GAM5? Todas las empresas de manufactura y más que todo los laboratorios y las empresas farmacéuticas. ¿Qué beneficios tiene el GAM5? Pues establecer un lenguaje y terminología común. Yo creo que todos sabemos qué son IQ, OQ, PQ. Entonces, ese tipo de pruebas son las que, un momentito, voy a colocar esto en modo silencioso. Todas estas pruebas son las que son la terminología que nos ayudan a todos a hablar en un mismo idioma. Entonces, por medio del GAM5, promueve un ciclo de vida de proyectos basado en buenas prácticas. En ese manual que tiene aproximadamente 300 hojas, la verdad es que es bastante extenso, pero allí nos definen quiénes son los roles, cuáles son las responsabilidades, nos provee ejemplos de cómo podemos hacer las cosas, nos provee ejemplos de formatos. Entonces es una guía que nos deberíamos de leer todos los que estamos involucrados en este tema. Ya empezando en la validación de hojas de cálculo, lo he dividido en 3 pasos. El primer paso que debemos de hacer es inventario de las hojas de cálculo. Muchas veces decimos, sí, yo tengo hojas de cálculo, pero no sabemos cuántas hojas de cálculo tenemos. Entonces, el primer paso es inventario de hojas de cálculo, que ya vamos a definir los tips que debe de tener. Paso 2 es un procedimiento. Ustedes saben que todas las empresas farmacéuticas o de análisis tenemos que tener un procedimiento donde explique cómo hacemos las cosas. Y el paso 3 ya es implementar todo el ciclo de vida. Vamos para el paso 1. Inventario de hojas de cálculo. Bueno, este inventario debe tener nombre del archivo. Es sencillo. ¿Cómo se llaman sus hojas de cálculo? Esa es la primera información que debe tener. Nombre del archivo. La segunda, codificación. ¿Qué es la codificación? Todas las hojas tienen que tener un único código. Ustedes lo pueden llamar HC, que es una hoja de cálculo, pueden especificar de qué área es, o sea, PR, producción, y un consecutivo. Pero este código debe ser único, único para cada hoja de cálculo. Versión, que es el tercero. La versión es muy importante porque ustedes definen en qué empiezan. Muchas empresas empiezan en la versión 0 o en la versión 1. La versión es como nos va diciendo si la hoja de cálculo ha tenido cambios o no ha tenido cambios.
Entonces, hay que especificar cuál es la versión en la que vamos y cuál es la versión en la que vamos a validar. Una breve descripción, eso no tiene pierde. Área responsable. ¿De quién es responsable esa hoja de cálculo? De laboratorio, de producción, de almacén. Es muy importante que aquí responsabilidad el área. Acuérdense que en esto no debemos de colocar personas. No, es que el responsable es Laura Arciniegas. No, el responsable es el área de calidad o el área de producción. Área responsable, ubicación o servidor. Eso también es muy importante porque muchas veces todas las empresas, a veces somos pequeñas o no somos tan grandes o medianas y no todos tenemos servidores. Entonces, las tenemos ubicadas en un computador. Cada uno tiene ubicadas sus hojas de cálculo en sus computadores. No, esto es una mala práctica y las auditorías se lo van a, pues no les va a gustar y se lo van a refutar. La idea es que todas las hojas de cálculo queden en un servidor y si no tienen un servidor, colóquelas en un computador, pero estás todas centralizadas en un solo computador y organizada por carpetas. Estas son las de el laboratorio de calidad, estas son las de producción, estas son las de almacenamiento, estas son las de mantenimiento. Entonces, deben que estar divididas en carpetas. Y especificar la ruta. Acuérdense, si no está en un servidor, hay que centralizarlas en un computador, solo un computador. Les voy a hablar de los tipos de hojas de cálculo. Esto es solo teoría. Esto lo abre el GAM 5, pero la verdad es que no, pues no se especifica. Son diferentes tipos de hojas de cálculo. Primero, la hoja de cálculo desechable. Son las que se usan de la misma forma que una calculadora. Ustedes quieren hacer un cálculo complejo, entonces ustedes utilizan Excel para hacer ese cálculo. Pero ustedes no guardan ese archivo, no hacen nada con ese archivo. A veces lo imprimen, lo firman y lo fechan como para que quede como la evidencia. Estos archivos, los que se llaman hojas de cálculo desechables, no son validables. Esas hojas no son validables y no las tenemos que inventariar. Hay otro tipo de hojas de cálculo que son retenidas como documento. Ejemplo, una constancia de entrenamiento. Ustedes hacen una constancia de entrenamiento en un formato de Excel. Entonces, esos documentos, ustedes pueden ingresar información, pero es solo un formato. No, o sea, retoma información, pero no tiene ni fórmulas ni nada. Esos documentos no requieren validación, pero tienen que estar protegidos con seguridades para que no lo cambiemos. Y protegidos, aquí dice, se debe crear un registro maestro, están protegidos con seguridad y se tienen que guardar en un registro seguro. Acuérdense que ya tenemos un computador o un servidor donde está centralizada todas estas hojas de cálculo. Estos formatos que no tienen fórmulas también deben de estar centralizados en esta parte. Las hojas de cálculo retenidas como documento no requieren validación. Hojas de cálculo como base de datos. ¿Qué son bases de datos? Que almacenamos registros. Los datos constantemente son actualizados. Ejemplo, tenemos una hoja de Excel donde almacenamos toda la lista de materiales con sus recetas. Y ahí constantemente vamos ingresando los productos o las materias primas que ingresan. Pero no hace cálculos, sino que solo ingresan datos. Lo que dice la norma es que Excel no tiene capacidad de hacer seguimiento de auditoría o audit file, que significa, yo sé que Ricardo le hizo una modificación ayer, porque pues imaginen hacerle un cambio al producto o un nuevo producto. Excel no permite dejar registro de quién hizo el cambio. Por eso, si ustedes tienen hojas de cálculo de bases de datos, lo que dice la norma es que manéjelo con otras aplicaciones. ¿Requieren validación? Sí. Las hojas de cálculo que tienen bases de datos requieren validación. Plantillas de hojas de cálculo.
Los datos son sometidos a una manipulación estándar y el resultado guardado como un documento único. Ejemplo, plantilla para procesamiento de datos de un estudio clínico. ¿Qué se debe hacer con estas hojas? Se debe verificar que los cálculos sean los correctos, más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo se garantiza que todos usen la misma versión? Debemos garantizar que si en nuestro computador está instalada la versión 3, todos accedamos a la misma versión y que no estemos utilizando versiones antiguas. Debe tener controles de cambio. Cada vez que le hagamos un cambio a una hoja de cálculo, debemos generar un formato de control de cambios diciendo, este va a ser el cambio para verificar qué impacto va a tener. Las celdas de fórmulas deben de estar bloqueadas. Nadie debe tener acceso a modificar las fórmulas. Es que hoy va a ser de promedio, pero mañana va a ser la media. No, tienen que ser un estándar de las fórmulas y las fórmulas deben de ser bloqueadas. Si existe más de una hoja de cálculo y se hace referencia, estas pueden verse afectadas por cambios en las hojas de referenciadas. ¿Qué significa? Muchas veces tenemos una hoja y hace referencia a otras hojas de cálculo. Para ese tipo de fórmulas hay que tener mucho cuidado porque cuando modificamos la referencia, nuestras hojas de cálculo se dañan. Entonces es como tengan cuidado con estas referencias. Y definir si se guardan las salidas o solo se imprimen. Hay muchas hojas de cálculo que solo las imprimimos, las revisamos y las aprobamos, pero no guardamos los datos electrónicamente. Entonces tenemos que definir qué vamos a hacer, si lo vamos a guardar o si lo vamos a imprimir. Dice Viviana, Joana, un momento. ¿Esto quiere decir que una hoja de cálculo no es validada en auditoría? Viviana, ¿nos puedes hablar, explicar la pregunta? Hola, Viviana. No puedo quitar el mute. Ya te lo quité, Viviana, ya puedes hablar. No, no te escucho. Tiene el micrófono dañado. Ok, ahorita nos explicas entonces. Sigamos. ¿Requieren validación? Sí, las plantillas de hojas de cálculo requieren validación. Ok, dice Joana, cuando se origina una hoja de cálculo, ¿debe hacerse control de cambios? No. Cuando se origina no se debe hacer, pero cada vez que hay esa hoja de cálculo que ya le estamos haciendo validación, allí sí debe tener un control de cambios. Lo que nosotros hacemos, miren, la verdad yo siempre les voy a decir, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es como lo manejamos para ser un poquito más flexibles. Entonces, la versión 0 es la validad. Entonces, sí, yo sé que ustedes llevan 2 años utilizando la hoja de cálculo, pero nunca las hemos codificado, nunca las hemos revisado. Entonces, creen la versión 0, que es la que ustedes validan, o la versión 1 como ustedes inician. Ok, vamos a iniciar en la versión 1. Entonces, la versión 1 es ya la validada. Le hicimos un cambio, es la versión 2, ¿ok? Y así sucesivamente. Pero entonces, cuando empiecen con la validación, las configuren, le demos un código, esa va a ser nuestra versión 1. Una base de datos generada en Visual Basic que contiene resultados, especificaciones, ingresos, se debe validar, sí. Todo lo que tenga, o sea, Visual Basic, Excel, son bases de datos, son programas, y deben de ser validados. Bueno, sigamos. Entonces, ya les expliqué cuáles son los tipos de hojas de cálculo. Estamos de nuevo en el inventario de hojas de cálculo, todo lo que debe tener nuestro inventario. Cada hoja de cálculo debemos de definir si tiene impacto en las buenas prácticas. Entonces, vamos a definir cómo definimos si tiene impacto. Algunas empresas lo conocen como G por P o BPM. ¿Qué significa? Son las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de distribución o buenas prácticas de calidad. Entonces, todo tenemos que ver que si nuestras hojas de cálculo impactan estas buenas prácticas. Nosotros en Cupro
hemos desarrollado unas preguntas, ustedes las pueden cambiar. La norma no las dice ni las explica, sino que nosotros para facilitar y saber si tienen impacto, hemos definido estas. Esta les va a servir a ustedes de guía. Primero, si una hoja de cálculo tiene lote, hay que validarla. Si ustedes me dicen, no, pero ese lote es informativo, lo podemos eliminar y así no lo validamos, ok. Si para ustedes en esa hoja de cálculo no es crítico tener el lote, lo pueden eliminar. Tiene fecha de vencimiento, fecha de expiración, fecha de manufactura, o tiene el estado del producto, o sea, si están aprobados, rechazados o en cuarentena, tiene que validarse. O sea, si alguna de estas respuestas les da sí, hay que validar. Se toma decisión para aprobar o rechazar producto con los datos de la hoja de cálculo. Ayuda a la trazabilidad del producto hacia atrás, identificar las materias primas, es decir, en la hoja de cálculo nos permite saber qué materias primas utilizamos para hacer el producto, también es validable. Ayuda a la trazabilidad del producto durante su proceso, es decir, tiene datos que informan cómo fue la producción en caso de una investigación. Que allí nos dice cuántas revoluciones se hicieron, en qué tanque se hizo la producción, en qué temperatura. Entonces, toda esa información de producción, si están en esas hojas de cálculo, es validable. Ayuda a la trazabilidad del almacenamiento, dónde estuvo ubicado y en qué condiciones. Ayuda a la trazabilidad de datos que me informe dónde se vendió. Este paso es importante, pues si hay un recall, una recogida del producto, o sea, saber a quién le vendí el producto. Las hojas de cálculo generan reportes de datos regulatorios o certificados de calidad o reportes para análisis o decisión de calidad del producto. Entonces, estas son unas preguntas, como les dije, no le están en la norma, las utilizamos en Cupro y les puede servir a ustedes como base. Si alguna de esas ustedes contestan que sí, ya saben que tienen que ser validables. Entonces, en esta columna que ustedes van a tener su inventario de hojas de cálculo, ustedes van a decir un sí o un no a cada pregunta. Después de que definen el impacto, deben definir la categoría. En el GAM 5 hay 5 categorías y empezamos por la más crítica, que es la categoría 5. La categoría 5 son las hojas de cálculo que tienen macros. O sea, son las más complejas, que ya le metemos como las macros, ya es un lenguaje de programación, son categoría 5 y por lo tanto requieren más documentación. Perdón. La categoría 4 son las que tienen funciones personalizadas, funciones booleanas que son los if. Si el resultado va en cierto rango, entonces colóquelo en verde. Entonces, ese tipo de semáforos hace que sean categoría 4. Plantillas complejas, datos estadísticos, funciones lógicas o búsquedas. Categoría 3 son rangos normales, rango de operaciones, relaciones de celdas, plantillas sencillas, operaciones aritméticas, sumas, multiplicaciones, algo muy sencillo. Y la categoría 1, que no es validable, hace referencia a la aplicación donde son desarrollados los cálculos, es decir, Excel o Visual Basic. Entonces, para cada hoja tenemos que definir qué tan complejo son sus cálculos y lo definimos a partir de estas definiciones que también están en el GAM 5. Evaluación de riesgos. Ok, esto es algo, pues para mí me parece como algo más confuso. La evaluación de riesgos es definir qué severidad tiene la hoja de cálculo en la seguridad del paciente. Aquí dice, la severidad es la seguridad del paciente y la integridad de datos. ¿Qué probabilidad hay que ocurra un defecto? Y a partir de eso ustedes definen si el riesgo es alto. Aquí no dice, bueno, el rojo es que el riesgo es alto, los amarillos es que el riesgo es medio y los verdes es que el riesgo es bajo. Entonces, a partir de la severidad y la probabilidad, ustedes definen, mi hoja de cálculo tiene impacto amarillito, entonces es impacto medio. Y asimismo, es la complejidad de la validación.
Listo. A partir de este riesgo, que lo definimos rojo, amarillo o verde, se va a asignar una letra a la hoja de cálculo. ¿Qué significa? Entonces ustedes definieron acá abajo qué categoría es. Categoría 3, 4 o 5 y qué impacto tiene. Y ustedes asimismo les va a dar una letrica. Entonces, si fue de categoría 4 y de impacto alto, entonces es letra C. O si es de categoría 5 y alto, impacto alto es categoría D. Y asimismo es lo que ustedes deberían de desarrollar. Así les voy a mostrar cómo es lo que dice el GAM 5, pero el GAM 5 es muy flexible. El GAM 5 dice, miren, esto es un ejemplo de cómo lo usan las empresas. Esto depende cómo lo utilice cada uno. Entonces dice, si el impacto es alto, si es la letra A o la letra E, que está por acá bajito, si los impactos son bajitos, entonces dice que tenga cálculos aritméticos, se deben desarrollar los requerimientos de usuario, se debe verificar por una tercera persona los cálculos son correctos, se le verifica la seguridad, o sea, tiene que tener usuario y contraseña para ingresar y se debe tener bajo control de campos. Voy a adelantar un poquito de esto porque se los voy a explicar más fácil. Aquí está. Así es como lo maneja QPro. QPro lo hace un poquito más flexible porque la verdad de las hojas, yo siempre he tenido como la concepción de que las hojas de cálculo es algo que estamos utilizando mucho y que debemos de hacer un proceso de validación más light, más ligero, más fácil. Entonces, así es como lo utilizamos QPro. Y como lo dije, o sea, la norma no dice lo tiene que hacer de tal manera, sino si lo documentamos así, se puede aplicar. Entonces, ¿qué decimos? Sí, las hojas de cálculo son de complejidad 3, o sea, tiene fórmulas bajas y el impacto es bajo, ustedes no tienen que hacer ni requerimientos de usuario, ni funcionales, ni nada, ni pruebas, solo le tienen ustedes que verificar la seguridad, o sea, tienen que configurarle para que ingresen con usuario y contraseña y tienen que tener control de cambios, es decir, que si le hacen un cambio a esa hoja de cálculo, pues tienen que pasar a la versión 2 y tienen que registrar los cambios. Si es la letra A, E y F, o sea, si es la letra, son estas tres, si son estas tres, entonces solo se tiene que levantar requerimientos de usuario, se le hace pruebas y se verifica la seguridad y los controles de cambios. Si ya son de impacto alto y tienen macros y son complejas, ustedes deberían de desarrollar toda la documentación, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproximadamente 7 documentos. La verdad es que esto es bastante complejo implementarlo, entonces traten de empezar a bajar el impacto para que no requieran hacer tanta documentación a sus hojas de cálculo. Pero esto es lo que les va a dar el lineamiento de qué deben de hacerle en la validación de las hojas de cálculo. Listo. Y hasta ahí es el inventario que debemos de tener de las hojas de cálculo. ¿Dudas hasta el momento? Aprovechenme que tenemos tiempito de resolver dudas. ¿Cómo van? ¿Se han hecho el inventario de hojas de cálculo? ¿Alguien lo tiene ya implementado en sus empresas? No, Santiago dice que no. En parte, están planes, llegué un poco tarde, listo. Lo estamos implementando, listo. La mayoría de las empresas siempre está más enfocada a, tengo un inventario de equipos, tienen que tener el inventario de equipos, tienen que tener el inventario de software, pero no tienen inventariadas las hojas de cálculo. Entonces es un paso que debemos de hacerlo. Y esto es como la información que deberían de tener. Esto no lo dice la norma, que esto es lo que tiene que tener, sino es como nosotros les recomendamos que debería, es la información como mínima que deberían de tener. Entonces les sirve como base. Ok. Hola, queremos implementarlo. O sea, de queremos, no, lo deben de implementar porque lo necesitamos para las auditorías. Si se tienen que certificar en buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de laboratorio, estas dos certificaciones ya lo están pidiendo. Entonces, estamos a tiempo.
Si ya pidieron la cita, estamos a tiempo para implementarlo. Listo, por implementar. Paso 2, procedimiento. Paso 2, todas las normas, todas las políticas que nosotros tenemos, ustedes las tienen que bajar en sus empresas como procedimientos. Algunos de ustedes lo llaman SOP, que están en las siglas en inglés, otros lo llaman procedimientos y otros lo llaman instructivos. Eso es un documento que debe estar aprobado por el área de calidad, los responsables de este proceso de validación de sistemas computarizados. ¿Qué debe tener este procedimiento? Debe tener los roles y responsabilidades. ¿Quiénes son los responsables de este proceso de validación de hojas de cálculo? El ciclo de vida que debe cumplir, que lo vamos a ver en adelante, vamos a explicar todo el ciclo de vida. ¿Cómo se administran las seguridades? Es decir, lo vamos a tener en un computador y en ese computador solo va a tener acceso una sola persona que va a ser la administradora y ella le va a dar acceso a las demás personas. Entonces, esto hay que documentarlo y hay que definir quién es el rol. Acuérdense, no definimos personas, definimos roles. ¿Quién es el rol responsable de hacerle cambios a las hojas de cálculo o a las carpetas? ¿Quién es el responsable de crear otra hoja de cálculo? ¿Quién es el responsable de asignar los permisos? Cuando las hojas de cálculo son para métodos analíticos, ¿qué tipo son? Depende. Depende de los cálculos, lo que te dije. Tienes que definirla en la categoría de 1 a 5 y definir su impacto. Y asimismo defines qué debe de tener. Pero depende de lo que tenga interno. Se debe definir cómo se codifican las hojas de cálculo. Bueno, yo ya definí un estándar para toda mi empresa y van a definirse de tal manera. ¿Cómo se administran los datos y registros? Es decir, bueno, yo tengo mi formulario, pero cada vez que alguien va almacenando, lo va almacenando en la misma ruta o no se puede almacenar o se va a dejar un registro electrónico o se va a dejar un registro físico de los formatos. Entonces es muy importante saber qué vamos a hacer con esos datos. Una hoja es el formato sin nada, con fórmulas, y otra cosa es ya cuando ya tengamos los datos registrados, cómo lo vamos a registrar. ¿Cómo se definir los entrenamientos requeridos? Las hojas de cálculo hay que entrenarse. Esta hoja de cálculo la utilizan 5 analistas. Esos 5 analistas tenemos que tener un registro de entrenamiento donde los capacitamos cómo vamos a utilizar la hoja de cálculo. Entonces, es definir en el procedimiento que eso se debe hacer para cada hoja de cálculo. El control de cambios es hacer referencia a un procedimiento de control de cambios, de cómo se van a manejar cada vez de versión 1, versión 2, versión 3, y revisión periódica. A ver, así sí, también en el chat. Ustedes en equipos, en sistemas computarizados o en procesos, ¿cada cuánto están haciendo revisión periódica? A veces hay que lo hacen 3 años, 2 años, 4 años. ¿Cada cuánto estamos haciendo revisión periódica? Eso también aplica para métodos analíticos. Todas las validaciones tienen una revisión periódica. Sandra dice que cada 3 años. Depende de la validación. Déjalo estándar. ¿Cómo así que depende de la validación, Santiago? María Soraya, ¿cada cuánto hacen validaciones? Revisión periódica. Ok, cada año. La acabamos de hacer para mejorar el proceso, cada 3 años. RComas, les aconsejo que aumenten, la verdad si es cada año, mejor dicho, va a ser un ciclo muy rápido y no van a alcanzar a cubrir todas las validaciones. El promedio es bien, o sea, casi siempre estamos haciendo 3 años. La norma tampoco dice cuánto debe de ser, pero dice que tenemos que tener una validación periódica. Equipos de control de calidad anual. Ok, listo. Entonces, en este procedimiento también vamos a decir
les recomiendo, cada 3 años vamos a verificar una revisión periódica, es decir, que vamos a verificar si las hojas de cálculo aún siguen calificadas o no siguen calificadas. No lo coloquen 1 año, 2 años, no, porque eso se les va a formar, eso se vuelve un trabajo muy extenso y la idea es que sea lo más sencillo posible. Listo. Ahorita sí, vamos al grueso de esto. Implementación del ciclo de vida, que es el paso 3. Bueno, en el GAM dice que si es categoría 5 e impacto algo, ¿se acuerdan que la categoría 5 son los que tienen macros, son las hojas de cálculo más complejas, que tienen ciclos, y impacto alto requieren plan de validación, requerimientos de usuario, documentación funcional, documentación de diseño, matriz de trazabilidad, pruebas, dice documentos testing, y reporte, o sea, más de 7 documentos. ¿Se podría una revisión del estado validado y no una revalidación? No. Y Peralta me pregunta que si podría hacer una revisión del estado de validación o una revalidación. Lo que se hace con las hojas de cálculo, si no ha cambiado de versión, lo que puede hacer sí es una verificación. O sea, no se hace toda la ejecución de todas las pruebas, sino que se introducen unos datos, se verifican que la hoja de cálculo no ha tenido cambios durante los 3 años y se pasa. Pero ¿qué pasa? O sea, la verdad es que si una hoja de cálculo en 3 años no ha tenido cambio, es algo súper raro. Las hojas de cálculo que hay siempre cambian a los 2, 1 año, están cambiando constantemente. Entonces, cada vez que hacemos cambios, hay que revalidarlo. Listo. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, la más compleja. El caso más complejo de una hoja de cálculo que tiene macros y tiene impacto alto. Todo lo que le debemos desarrollar. Entonces vamos a empezar por el plan de validación. ¿Qué es un plan de validación? Es un documento donde ustedes vuelven a definir si tiene impacto G por P, eso ya lo definimos en el inventario, qué impacto tiene, si es alto, medio, bajo, qué categoría, categoría 5, porque si estás haciendo un plan de validación es porque es categoría 5. ¿Quiénes son las responsabilidades de la validación de esta hoja de cálculo? Las actividades a desarrollar, que las vamos a ver más abajo, y un plan de trabajo. ¿Qué actividades son? Las que se acuerdan que definimos en este cuadrito. Entonces, como ustedes definieron, que es el C, o sea, C, ¿qué significa? Que es complejidad 4, impacto alto, o tiene macros y es de impacto alto, entonces tiene un plan de validación, que es este documento. Entonces, en el plan de validación, lo que ustedes hacen es listar estas actividades que yo voy a hacer, que nosotros vamos a hacer un requerimiento de usuario, funcionales, de diseño, entonces son todos los entregables que vamos a documentar durante el proyecto. Entonces, ya definimos en el plan de validación, ya hicimos el documento, lo mandamos a aprobar. Acuérdense que todos los entregables deben de ser aprobados. ¿Por quién deben de ser aprobados los documentos? Mínimo por las siguientes personas. Hay veces que nos complicamos mucho y hacemos que toda la empresa firme los documentos y hacen, mejor dicho, 5 aprobadores. No, trátenlo de reducirlo lo más que puedan. Los que deberían de estar aprobados son el usuario, o sea, el líder usuario que utiliza la hoja de cálculo, o sea, solo producción si la hoja es de producción, y alguien de calidad. Traten de que solo 2 personas aprueben el documento. Con eso es suficiente. O sea, acuérdense, usuario, quien usa, y el área de calidad. Listo, ya vimos el plan de validación. Sigamos con... un momentito. Vamos a ver, ok. En nuestro caso hemos unido requerimientos de usuario, que es el 2, especificaciones funcionales, que es el 3, y especificación de diseño. Primero vamos a ver las definiciones y la teoría, y después les voy a explicar la práctica de cómo lo hacemos en Cupro. Requerimientos de usuario, ¿quién lo debería desarrollar? El usuario. ¿Qué debe decir? Lo que quiere que el sistema haga. ¿El ingeniero de sistemas puede participar? ¿En qué?
en la aprobación de los documentos. Es opcional. Si ustedes quieren que el área de tecnología, el área de sistemas participe, es opcional. Pero como te digo, entre menos firmas, mejor. Sino que digamos que ellos son los expertos y son los que a veces crean las hojas de cálculo. Entonces, en ese caso, pues sí sería bueno que lo revisaran y lo aprobaran. Pero si no intervienen en el proceso de hojas de cálculo, es mejor que no lo coloquen en la aprobación para cortar el proceso de hojas de cálculo. Listas de deseos, o sea, el requerimiento del usuario dice qué es lo que nosotros queremos. Los requerimientos deben de ser, esto es muy importante, todos los requerimientos de usuario deben de estar codificados. Requerimiento de usuario 1, 2, 3, todos nuestros deseos deben de estar codificados. Se recomienda agruparlos por tipo, requerimientos de seguridad, de costos, de desempeño, operaciones, o sea, empezarlos a agrupar para que sea un documento más fácil de entender. Especificaciones funcionales. Lo desarrolla el proveedor, en este caso es el área de tecnología que implementó la hoja de cálculo o muchas veces tenemos un experto en Excel que es el que desarrolla nuestras hojas de cálculo, entonces es la persona que debe desarrollar este documento. Se describe lo que el sistema irá a hacer para atender los requerimientos de usuario y se debe garantizar que las especificaciones funcionales abarcan todos los requerimientos de usuario. Y las especificaciones de diseño lo desarrolla también el desarrollador, se documenta cómo el sistema será construido, incluye detalles necesarios del sistema, el software en que fue desarrollado, el hardware, las interfaces y el módulo. Bueno, esta es la teoría. Ahorita vamos a ver la práctica en las hojas de cálculo. Lo que nosotros hacemos es unirlo en un solo documento. Todo esto lo unimos en un solo documento, ¿para qué? Para que sea más sencillo, evitarnos aprobaciones y hacer una metodología más sencilla. Entonces, ¿qué definimos? Primero, los campos mandatorios. Entonces, en los requerimientos de usuario, ustedes dicen, yo quiero que estos campos siempre tengan información. Puede ser tipo de fecha o un lote. Entonces, esos son campos que ustedes definen. Son mandatorios y ustedes pueden colocar al lado una fórmula que el campo se coloque en rojo si no tiene información. Esto es opcional. Los campos modificables. Se ingresan. Ok. También campos modificables. Si necesitamos, es lo mismo que los campos mandatorios, pero hay unos que se pueden dejar en blanco y otros que no. Los campos donde el usuario, vamos por la tercera, los campos donde el usuario no debe ingresar información deben de estar bloqueados. Esto lo tienen que colocar tal cual en los requerimientos de usuario. Todo campo donde no pueden ingresar información, o sea, las fórmulas, donde ustedes definen, digamos, lote, entonces es como el texto, no se puede modificar, los logos no se deben de modificar, los encabezados de las cosas no se deben de modificar. Entonces, es un requerimiento que ustedes tienen que colocar tal cual. Los campos donde el usuario no deba ingresar información deben de estar bloqueados. Los campos de fórmula deben de estar bloqueados. Son requerimientos, estos no son opcionales, sino que son mandatorios. Todas las hojas de cálculo deberían tener estos requerimientos. Quinto, las hojas de cálculo deben de estar almacenadas en un servidor, el cual se realice backup al menos cada 15 días, todos los días. Eso también es muy importante. Ustedes van a definir en sus requerimientos de usuario que ustedes quieren que sus hojas de cálculo sean almacenadas en tal servidor o si ya saben que no tenemos servidor, en un computador. Y a ese computador se le debe estar haciendo backup periódico. ¿Qué significa esto? Que mínimo una vez al mes debemos de tener backups. Que si se nos dañó el computador, se nos dañó el servidor, esta información no se nos vaya a perder porque es información muy crítica. Y esto es algo que las auditorías lo verifican y están muy pendientes de esto. Entonces, por eso los coloco en negrilla, porque es un punto muy importante.
Al abrir el archivo, debe solicitar un usuario y contraseña para abrir el documento. Se realiza con macros. Bueno, al abrir el archivo, uno tiene para parametrizarlo para que tenga un usuario genérico. Esto no es opcional, ahí me equivoqué. O sea, todos los archivos deben de estar protegidos con un usuario y contraseña. Todos los archivos. Punto 7. Debe tener un usuario con acceso a apertura, a lo de arriba, el cual podrá ingresar solamente datos. O sea, un usuario que solo ingrese datos, y el 8 debe tener un usuario administrador, el cual podrá modificar las fórmulas. Entonces vamos a tener dos usuarios, uno para apertura, uno para cambiar las fórmulas. Cuando tiene límites de alerta, debería de tener semáforos. Ejemplo, si se nos sale de las condiciones, entonces debe alumbrar rojo. Esto es opcional, pero sería bueno que lo empezáramos a parametrizar en nuestras hojas de cálculo. Listo. Entonces, es como son tipsitos que deberían de tener los requerimientos de usuario y la documentación de las hojas de cálculo. Los requerimientos deben de ser aprobados ¿por quién? Por el dueño del sistema y calidad, de nuevo. La fecha de aprobación debe estar antes de la ejecución de los protocolos. Acuérdense, los requerimientos de usuario deben de estar primero aprobados, debe estar, digamos, con fecha de hoy, y los protocolos deben de estar con los siguientes 8 días. Las auditorías molestan mucho por las fechas y allí se dan cuenta como de cositas que estamos haciendo mal. Entonces, tengamos mucho cuidado con que las fechas muestren la realidad, que muestren el seguimiento, que muestren qué actividad hicimos primero, qué actividad hicimos segundo, en su orden de la metodología. Bueno, esto fue sacado, digamos, esta metodología, se me olvidó decirle, esta metodología es un ciclo de vida y se llama metodología en V, por lo que ustedes ven que forma una V. Es muy conocida para la validación de sistemas computarizados, pero en el GAMP 5, sí, ¿qué significa? Me va a volver un poquito. Ok, ¿qué significa REU? Requerimientos de usuario, especificación funcional y especificación de diseño. Entonces, hay documentación que realmente se utiliza, es más que todo para software, para hojas de cálculo no se utilizan. Entonces, digamos, estas pruebas, módulo specification, no se utiliza para hojas de cálculo. Código del módulo es cuando ya se parametrizan. Y vamos a ver la siguiente ramita, que es pruebas modulares, pruebas unitarias, no se utiliza para hojas de cálculo, lo mismo que para pruebas de integración. Esto se utiliza más que todo para aplicativos mucho más complejos como son ERPs, software de administración de documentación, entonces aplica para eso. Pero para las hojas de cálculo, solo las que están azules van a aplicar. Ahorita vamos a ver verificación. Verificación no es un documento, no es un entregable, sino lo que define es que el objetivo de la verificación es verificar que los cálculos son los correctos, no es que verifique la precisión de Excel, es para demostrar que la fórmula usada es la correcta. Ejemplo, A más C, paréntesis por C, es muy diferente a si le cambiamos el paréntesis. O sea, no es que nosotros sabemos que Excel funciona muy bien, o sea, no vamos a probar Excel, vamos a verificar es que nuestros cálculos que nosotros implementamos sean los correctos, y esto es muy importante. O sea, yo sé que los promedios, que una fórmula de promedios está bien, pero si señalamos un rango diferente al real, pues la fórmula va a ser la errada. Entonces, el objetivo de esta validación es verificar que la fórmula que nosotros estamos definiendo sea la correcta. Es asegurar que estén protegidas de cambios no autorizados. Esto se los va a preguntar la auditoría, porque un poquito nos lo preguntaron a un cliente. ¿Ustedes cómo están asegurando que nadie se está metiendo a sus hojas de cálculo y las están modificando? Entonces, ¿ustedes cómo lo van a asegurar? Lo van a asegurar porque ustedes lo tienen en un servidor o en un computador donde todas las personas tienen solo acceso
a lectura, no pueden ni escribir y no pueden, no pueden modificar, no tienen full acceso. Entonces es muy importante que eso se defina y eso está definido en el procedimiento. Solo tenemos acceso a lectura. Y porque también tenemos, o sea, fuera de que el servidor o el computador está controlando las seguridades, también nuestra hoja de cálculo la tenemos parametrizada con una contraseña para que cuando la ingresemos, para que solo las personas que tienen esa contraseña puedan ingresar a la hoja de cálculo. Y estas personas no tienen acceso a modificar las fórmulas ya están estándar, ya nosotros las verificamos, ya todos estamos de acuerdo que esas son las fórmulas y nadie las va a modificar. Asegurar que todos accedemos al mismo archivo actualizado. Esto también es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados a que tenemos todo en un servidor y lo bajamos a nuestro computador. Entonces todo lo trabajamos de nuestro computador y hay un cambio de versión y nadie se dio cuenta. Entonces estábamos cambio a versión 3 y nosotros nos quedamos utilizando los cálculos de la versión 2. Entonces esto es muy importante, crear una cultura en sus organizaciones de que todo lo deben de trabajar en red, que utilicen la hoja de cálculo que está en el servidor o en el computador, que no la descarguen en sus computadores. Esto es muy importante definirlo. Asegurar que solo puedan acceder las personas que lo necesitan, por eso solo tenemos acceso restringido. Ok, listo. Entonces este es el proceso de verificación. Pero en el proceso de verificación ya vamos a empezar las pruebas. Entonces ya levantamos los requerimientos, las especificaciones funcionales y de diseños. Acuérdense que no todas las hojas de cálculo necesitan estos documentos, según la categoría y el impacto. Pero estas pruebas sí las requieren todos. Entonces vamos a ver. El 5 son, bueno, antes voy a hacer un paréntesis y es muy claro que estamos acostumbrados a manejar IQ, OQ y PQ, esos 3 pruebas. En el GAM 5 ya no se llaman así. Y todavía en las empresas farmacéuticas estamos hablando de IQ, OQ, PQ, pero no. O sea, ya tenemos que actualizarnos con la nueva regulación. Y el actualizarnos es que estos documentos ya tienen otro nombre. Entonces, las pruebas de instalación sí se llaman igual, son pruebas, las IQs los llamaron igual, Installation o Configuration. Entonces, esas pruebas se llaman iguales. Las pruebas OQ se llaman Functional Testing. No se llaman OQ, se llaman Functional Testing, pruebas funcionales. Y las PQ ya se llama Requirement Testing o pruebas de requerimiento. Entonces, esto es muy importante que lo empiecen a actualizar en sus protocolos. Esto aplica para toda la validación de sistemas computarizados. Ya no es IQ, OQ y PQ. ¿Listo? ¿Sí sabían eso o no lo sabían? ¿O todavía hablamos de IQ, OQ, PQ? Entonces, yo tomo agüita. Ok. Todavía uso IQ, OQ, PQ. Si tenemos que actualizarnos, estamos con la historia. Por favor, ¿lo repites? Ok, listo, lo voy a repetir. Lo que les estaba comentando es que, bueno, llevamos muchos años en las empresas farmacéuticas que hablamos de IQ, que son pruebas de calificación, OQ, que son pruebas de operación, y PQ, que son pruebas de desempeño, o es Performance Qualification, pruebas de desempeño. Entonces, con la nueva versión del GAM 5, ya no le están llamando así, ya le estamos llamando, el IQ se llama Installation of Configuration, las pruebas OQ se llaman Functional Testing y las PQ se llaman Requirement Testing. Entonces es como el nuevo vocabulario que tenemos que actualizarnos y que tenemos que aprender a usar. ¿Listo? ¿Esta denominación es solo para sistemas computarizados? Sí. O sea, es solo GAM 5 y el GAM 5 aplica para todos los sistemas computarizados.
Acuérdense que sistemas computarizados también son equipos, equipos de planta, equipos de laboratorio, también aplican. Bueno, entonces vamos a ver el 5. Instalación de la configuración. Listo. ¿Qué dice la teoría? Dice, consiste en un protocolo con pruebas que debe certificar que la instalación se encuentra acorde a las especificaciones de diseño. Para las hojas de cálculo, lo que tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer en la instalación? Identificar que la hoja de cálculo esté correctamente codificada. Acuérdense que en el procedimiento definimos cómo deben de estar codificadas. Entonces, en el IQ, en las pruebas de instalación, se van a verificar que estén correctamente codificadas. Vamos a registrar en qué área la está usando y vamos a registrar en qué ubicación es, en el servidor o en el computador donde están ubicadas. Se registra el computador donde se realizan las pruebas. Acuérdense que no necesariamente nosotros no estamos haciendo las pruebas desde el servidor, nosotros estamos haciendo las pruebas en nuestro equipo. Entonces registren en qué equipo estamos haciendo las pruebas. Se verifica en qué versión de Office estamos probando. Esto es muy importante porque a veces tenemos, yo por lo menos tengo el último, pero nuestros clientes tienen una versión más viejita. Entonces, a veces no son compatibles. Entonces, tenemos que registrar en qué versión estamos probando para así mismo verificar que sean compatibles. Y identificar la versión de la hoja de cálculo. Que Santiago nos contagió el bostezo, dicen por ahí. Identificar la versión de las hojas de cálculo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué versión probamos? Probamos la versión 0, la versión 1, entonces es importante que veremos y registremos la validación en qué versión fue. Entonces es algo, me salté. Entonces, las pruebas de configuración, los protocolos de instalación, lo que hace es identificar. Son registros de cómo tenemos nuestra hoja de cálculo que vamos a validar. Es una documentación muy sencilla. Listo, vamos a pasar para el documento 6, que son Functional Testing. La teoría dice que las pruebas funcionales se desarrollan por medio de escenarios de prueba y debe tener como alcance todas las especificaciones funcionales. El objetivo es verificar que el sistema esté funcionando según lo esperado, considerando que el mismo ya se encuentra instalado correctamente. Para las hojas de cálculo, tenemos que probar, primero, que intentamos ingresar con una contraseña errada y que muestra un mensaje de error. Entonces, estamos verificando que realmente no sabemos la contraseña y que solo está ingresando con la contraseña correcta. Entonces, primero probamos con contraseña erradas, después ingresamos con contraseña correcta y se verifican los campos bloqueados. Es decir, intentamos modificar las fórmulas, intentamos modificar un campo de texto que no se debe modificar, intentamos cambiar el encabezado de las hojas de cálculo y no se debe permitir verificar. Esto hace parte de las pruebas funcionales, que muestra un mensaje de error cuando intentemos modificarlas. Intentar modificar las fórmulas. Mensajes de error. Campos mandatorios se encuentran en blanco. ¿Cuántas veces se realiza? Ok, ¿cuántas veces se realiza? Nosotros hacemos, nosotros dejamos en el protocolo definido que se hagan 2 veces, mínimo 2 veces. Entonces, que muestres pantallazos de 2 veces ese mensajito que sale como error, no se puede modificar, entonces dejar evidencia por lo menos de 2 pantallas. De nuevo, en la norma no lo especifica, no llega a tanto detalle, entonces depende como cada empresa lo quiera implementar. Pero Cupro lo que hace es dejar 2 veces. Verificación de semáforos y límites. Cuando tenemos semáforos, entonces, que alumbre rojo si se salió de parámetros, o esté en verde si el resultado es el correcto. Entonces, ustedes tienen que probar todos los colores que configuraron. Si configuraron 3 colores, todo esto lo deben de verificar en las functional testing o pruebas funcionales. Verificar en los campos donde el usuario debe ingresar información estén en blanco. Esto también es muy importante. Muchas veces tenemos de cálculo
en la hoja de cálculo donde debemos ingresar información debe estar en blanco, ¿ok? Porque muchas veces lo que hacemos es, le grabamos, hoy hicimos un lote y la grabamos y otra persona cuando la va a abrir ya tiene información del lote anterior. Entonces esto se presta para confusión. La hoja de cálculo se debe guardar completamente en blanco. Los datos que se debe ingresar información en blanco. No debemos de guardar con datos antiguos porque muchas veces se nos quedan esos datos y hay mucha probabilidad de error. Entonces, es algo que debemos de verificar en nuestras pruebas funcionales. Llenar todos los campos donde el usuario debe ingresar información. Entonces, ustedes primero verifican que toda la hoja de cálculo esté vacía y después hacen una prueba donde todos los campos tengan información. Entonces, es la segunda prueba, es otra prueba. Cuando ya todos los campos tengan información, verifican las fórmulas. ¿Cuáles fórmulas? Las que nosotros definimos en los requerimientos de usuario. Dejar campos en blanco y verificar que nuestros mensajes de alertas opcionales, bueno, intente grabar la hoja de cálculo con datos diligenciados y verificar que no permite hacerlo. Esto es opcional, si la hoja de cálculo es un formulario, o sea, muchas veces nosotros en el requerimiento vamos a decir que nuestra hoja de cálculo sí se puede guardar porque es un registro de datos. Pero si es un formulario y no se debe guardar, esta prueba se debe verificar. Listo. Pasamos para las pruebas, para el documento 7, que son pruebas de requerimiento, testing requirements. La teoría, espérame un momentito, ¿qué me devolví? Perdón. Ya lo vimos. Listo. Están preguntando, ¿cómo así? ¿No repites? ¿No repites? La última. Ok. Intente grabar las hojas de cálculo con datos diligenciados y verifique que no permite hacerlo. La idea es que las hojas de cálculo solo tengas acceso a lectura. Tú no puedes grabar, si tú eres el usuario que utiliza normalmente la hoja de cálculo, tú no puedes guardar esos datos con el mismo nombre del archivo. Si tú quieres hacer una copia digital, tú debes de guardarlo con otro nombre y te lo permite el servidor, pero no puedes modificar la hoja. También es bueno documentar que puede existir campos que un momento no apliquen y se colocan NA. Sí, eso también es importante y se definen los requerimientos de usuario. Hay campos que no son mandatorios y ustedes saben que los campos que no se ingresan información no deberían de ir en blanco, sino que se deberían de ir con no aplica. Esto es correcto. Listo. Vamos a ir con las pruebas de requerimiento. Listo. La teoría dice que la prueba de desempeño es la actividad final de las pruebas y debe contener escenarios que confirmen que el sistema funciona de acuerdo a lo especificado en los requerimientos de usuario en su ambiente real. Esa es la teoría. Vamos a ver cómo lo utilizamos en las hojas de cálculo. Bueno, estas pruebas las debemos de ejecutar directamente desde, la hoja de cálculo aquí ya debe estar en el servidor o en el computador. Se identifica el servidor y la ubicación donde se encuentra instalada. Se registra la periodicidad que se realiza el backup del servidor y dejamos una evidencia que nos demuestre que nosotros le estamos haciendo backup periódica a ese computador o a ese servidor. Se verifica que ingresamos con un usuario y con una contraseña correcta. Llenar todos los campos donde el usuario debe ingresar información y lo que Cupro hace es verificar las fórmulas. Lo que nosotros hacemos, como nosotros en las pruebas funcionales ya verificamos las fórmulas, entonces lo que nosotros hacemos es que esa hoja ya con todos los datos reales, me faltó ahí muy importante, las pruebas de requerimiento ya se hacen con datos reales, o sea, como si ustedes estuvieran utilizando la hoja de cálculo. Entonces lo que ustedes hacen es, diligencian todos los campos, todos los datos con las fórmulas reales, un lote real, el producto real, lo imprimen, hacen que su jefe, el jefe de calidad,
lo apruebe, él verifica los cálculos, verifica que toda la información correcta está correcta, y esa es la evidencia de las pruebas de requerimientos, donde digamos su jefe o el líder del área está garantizando que lo que está en esa hoja de cálculo es lo correcto. Entonces, esa es la última verificación que lo hace. Ya no es que se verifiquen como tal las fórmulas, sino que lo hacen por medio de una aprobación ya formal, una aprobación física. La aprobación de los protocolos, lo mismo, debe estar aprobada por el dueño del negocio, el dueño de la hoja de cálculo y calidad. Esto me lo voy a pasar un momentico por aquí más tardecito. Listo. ¿Dudas hasta allí? Listo. Sigamos. Voy a ver la hora. Bueno, estamos bien. Listo, dicen que no tienen dudas. Vamos a ver la ejecución. Entonces, ya hicimos los protocolos, acuérdense. Hay como dos etapas de los protocolos. Una, que es cuando el documento está en blanco. Un protocolo está en blanco, y la otra es cuando lo vamos a ejecutar. El protocolo en blanco se debe de aprobar y después la ejecución también se debe aprobar. Entonces, el protocolo va a tener dos momentos. Lo que Cupro hace y les aconseja es que, como las hojas de cálculo son tan generales, y no son generales, sino que son, digamos, todas las pruebas deberían de ser iguales. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es generar un protocolo genérico. ¿Qué significa? Son unas pruebas estándares que siempre se le ejecutan a todas las hojas de cálculo. Entonces, esto nos va a ayudar a reducir mucho la documentación. Este protocolo genérico sirve para todas las hojas de cálculo. Entonces, les recomendamos hacer eso, que les va a disminuir mucho el trabajo. Listo. La ejecución. Recuerde, solo se debe ejecutar cuando el protocolo está aprobado. Esto también se fija mucho la auditoría. El protocolo debe estar aprobado en blanco, y después las evidencias deben de tener fechas posteriores. Bueno, todos los resultados de las pruebas deben ser registrados. ¿Cuáles son los resultados? Si obtuviste el resultado, que querías o no lo obtuviste. Las pruebas deben de ser ejecutadas por un tester entrenado, o sea, la idea es que esto lo haga alguien de validaciones. Todas las evidencias deben de tener el paso que se está ejecutando, o sea, todo, bueno, veamos, todo debe tener evidencias. No es que ustedes digan a la auditoría, sí, yo probé la hoja de cálculo, pero si no tiene pruebas y si no tiene las evidencias, no hizo nada. Las evidencias que son los print screen. Cada vez que ustedes van aprobando las hojas de cálculo, lo van haciendo print screen o toman evidencia de la pantalla y lo hacen y lo van documentando en un documento en Word, en un documento en PowerPoint. Entonces, todas esas evidencias que tienen que tener, el paso que se ejecutó, la fecha. Bueno, nosotros no utilizamos la paginación, pero sí utilizamos el test. Es más, voy a actualizar esto. La verdad es que nosotros, y esto no lo pide ya la norma, entonces esto ya no lo hacemos. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar impresión de toda la pantalla, y en la pantalla sale la fecha y la hora del computador. Entonces, esto nos sirve como evidencia. Nosotros, como recomendación, colocamos: no se deben recortar las pantallas. Muchas veces las empresas tienen la costumbre de utilizar aplicaciones o recortar y solo dejar el mensajito de error. No, tome impresión de pantalla de todo, y no recorte las pantallas. Déjelas tal cual como se imprimen. Listo. Los resultados deben ser documentados directamente cuando ocurren, inmediatamente se ejecute o registrados con exactitud. Bueno, esto aplica más que todo cuando uno está haciendo validación de sistemas computarizados de equipos, y uno está en la planta o está en el laboratorio, está tomando datos, entonces que esto se debe hacer directamente en el protocolo. Los registros manuales deben de ser legibles. La verdad es que nosotros, como Cupro, nosotros la validación la hacemos toda digital.
¿Qué significa digital? Que el protocolo lo hacemos en computador, las pantallas van en computador, solo cuando se imprime, se aprueba, se firma y se fecha. Pero el resto todo se hace en computador porque es más rápido y es mucho más ágil. Entonces todo lo hacemos en computador. Entonces digamos que este punto no aplicaría. Se debe hacer, ¿qué se debe hacer si hay campos que no voy a ingresar información? Lo mismo, lo que les recomendé antes. Si ustedes tienen pruebas que no van a ejecutar, deben de colocar no aplica. No deben de tener información en blanco en los protocolos. Y se debe hacer una corta explicación por qué esa prueba no aplicó. Cuando se está haciendo ejecución y se encuentran errores que no van con los requerimientos de usuario, ¿cómo se documenta esta desviación? Ok. En el procedimiento que yo les dije antes, hay que documentar cómo se van a informar las desviaciones. Casi siempre lo que se hace es crear un formato muy sencillo donde tú describas, le des un código a la desviación, describas en qué consistió la desviación y en qué estado se encuentra, si ya está aprobado, si ya está cerrado y cómo se solucionó. Lo que nosotros les recomendamos es no levantar desviaciones. Así suene como saltarnos un poquito, pero si ustedes encuentran algo que no está funcionando bien, repórtenlo, corríjanlo y vuelven a reejecutar la prueba. Porque es que el formato de desviaciones requiere aprobaciones, las auditorías son cuestionadas, entonces entre menos desviaciones levanten, mucho mejor. Pero igual que esto no se dé cuenta en las auditorías. ¿Ok? Sigamos. ¿Sí te quedó claro, Sandra? Si ya te queda, o sea, si ya dices, no, esto no me lo van a solucionar en un día, sino que se va a demorar un mes, sí, la verdad, levanta la desviación porque es algo que nos va a permitir, pues tenemos que dejar registro porque no lo van a cerrar ahí mismo. Pero si tú sabes que una desviación la puedes cerrar mañana o hoy mismo, no la documentes. Espera que lo resuelven y lo verificas. ¿Cómo se marcan las correcciones? Bueno, ¿cómo se marcan las correcciones? Cuando ustedes están haciendo ejecuciones manuales, la cual no recomiendo para Excel, pero si lo están haciendo manual, deciden hacerlo manual, entonces, como ustedes saben que las buenas prácticas de documentación dice que ustedes tienen que tachar, hacer una línea, firmar y colocar las iniciales o firmar y colocar la fecha de ese tachón y colocar el cambio que está correcto. Bueno, esas son buenas prácticas de documentación que la mayoría de los laboratorios lo manejamos. Se debe visualizar, en la ejecución se debe visualizar en qué estado está, si pasa o falla. Si falla, ¿qué se debe hacer? Aquí está, se debe registrar el hallazgo. Está en cada uno, pues si levantamos el hallazgo o no lo levantamos. Entonces, bueno, antes de pasar aquí, cuando nosotros lo que recomendamos en la ejecución, aunque no está aquí, pero en la mayoría de las validaciones y en la mayoría de las empresas hacen otro documento que se llama reportes. Entonces, ¿qué es un reporte? O sea, fuera del reporte de validación, hacen un reporte para las pruebas de instalación, hacen un reporte para las pruebas funcionales y hacen un reporte para las pruebas de requerimiento. Lo que nosotros recomendamos y lo que Cupro hace, de nuevo, para agilizar la metodología, para hacer los procesos más rápidos, es que el mismo protocolo, cuando ustedes lo ejecutan, se vuelve reporte. Entonces, no tienen que hacer otro documento, sino que al principio ustedes colocan como una conclusión diciendo, como todas las pruebas pasaron, esto es un reporte y ya es aprobado. Entonces no tienen que volver a hacer otro documento, ni un resumen, ni nada, sino que en el mismo protocolo sigue el reporte. Es una buena práctica que nosotros utilizamos, pero si ustedes quieren hacer un reporte aparte, bienvenido sea. Ahorita hay otro documento que se llama trazabilidad. Listo. Es un documento para asegurar que los requerimientos fueron cubiertos por una especificación funcional y una de diseño y los requerimientos fueron verificados apropiadamente.
Esto es un ejemplo que nos muestra el GAM5 de una matriz de trazabilidad. ¿Qué consiste? Ustedes acuerdan que todos los requerimientos tenían un código, entonces ustedes colocan aquí los requerimientos de un código, las especificaciones funcionales, las de diseño y en qué pruebas en qué prueba fue verificado el requerimiento de usuario. Aquí está uno en uno, pero muchas veces un requerimiento, en una prueba podemos haber abarcado varios requerimientos. Esto es solo un ejemplo. Y acuérdese que este documento de trazabilidad solo se debe desarrollar para esos equipos, para esas hojas de cálculo que son categoría 5, impacto alto, o sea, las más complejas. Para las hojas de cálculo normales que manejamos no requieren esta documentación. ¿Me puedes hacer el favor de repetirme la aprobación? ¿Cuál aprobación? He hablado tanto que no sé cuál aprobación. Ok. La aprobación es, ok. Cuando nosotros estamos haciendo el protocolo, bueno, el protocolo entonces tendría tres momentos. Sería el protocolo cuando está en blanco, cuando estamos planeando las pruebas, que es el protocolo, cuando lo diligenciamos, que es cuando lo ejecutamos, y el mismo documento serviría como reporte, que es como la conclusión de que todas estas pruebas que ejecutaron pasaron. Entonces, en ese mismo documento, nosotros dejamos, en el protocolo genérico, dejamos una casilla que dice reporte, este documento ya se vuelve un reporte, colocamos que todas las pruebas fueron aprobadas y que por lo tanto la hoja de cálculo tal puede ser liberada porque se encuentra en estado validada. Entonces ese documento ya se vuelve un reporte y ese documento debe ser aprobado. ¿Por quién? Por el usuario y por el líder de calidad, garantizando que que ya fue, la validación ya fue exitosa, entonces que ya la hoja de cálculo se puede colocar en un estado validado. Entonces acuérdense que tienen que tener tres momentos. ¿Qué tiene que aprobarse? Se tiene que aprobar el protocolo que está en blanco y se debe aprobar el reporte, que cuando aprobamos el reporte, probamos la ejecución, que son todas las evidencias y verificar que todo pasó satisfactoriamente. La documentación final después de las pruebas. Ok, listo. Entonces ya vimos la matriz de trazabilidad, que es el 8, y vamos a ver el último documento, validación de reporte, validation report. ¿Qué significa esto? Lo voy a poner un momentito. Este reporte es como el cierre. Nosotros al principio, en el documento 1, hicimos un plan. Definimos todas las actividades que se iban a hacer durante el proyecto, definimos los responsables. Entonces, este plan hay que cerrarlo. Ese cierre se llama reporte de validación. ¿Qué tiene ese reporte de validación? Bueno, dice, resumen de todas las actividades realizadas durante el proyecto, las cuales están alineadas con el documento Validation Plan, que se documenta todos los entregables generados y aprobados. Todos los entregables, se me olvidó decirles, todos los documentos y los documentos y los documentos entregables de lo mismo deben de tener un código. Los códigos, los documentos se deben de codificar y deben de tener un código único. Entonces, en este documento, que es el reporte de validación, se documentan los códigos y los nombres de los documentos. Los resultados de los protocolos, si fueron aprobados, en qué estado se encuentra, si todas las pruebas pasaron, si cuáles fallaron, las desviaciones y su estado, si tenemos desviaciones y todavía están abiertas, pero si tenemos desviaciones y están abiertas y son críticas, pues la validación no pasó, entonces el reporte lo que va a decir es que la fue rechazada. Esto casi nunca se ve, porque pues la idea es, pues si no ha pasado, pues hagamos pruebas hasta que se cierre y ya cuando ya todo haya pasado, pues hacemos un reporte de validación diciendo todo lo que nos encontramos durante el proceso y que ya el sistema está validado.
¿Dónde se encuentran ubicados los archivos físicos y electrónicos? Es muy importante porque a veces tenemos unas áreas y toda la documentación de validación están en diferentes estados físicos, en diferentes áreas. Es muy importante que seamos ordenados y documentemos en qué área están esos archivos, tanto físicos y en qué carpeta electrónica está la documentación. Una conclusión, si el sistema es validado o el sistema no es validado. Y unas recomendaciones, ustedes pueden allí colocar recomendaciones que no afecta el estado de validación, pero que ustedes como validador dicen, vengan, tengan en cuenta que esto puede impactar la validación, esto puede causar errores, son recomendaciones. Esto no significa que el sistema no esté validado. Y ya vemos entonces todo el ciclo en B o toda la metodología. Recuerden, no todo lo debemos de hacer, solo debemos de hacer los documentos según la categoría y según el impacto de cada hoja de cálculo. Y eso lo definen ustedes en su procedimiento. Traten de no hacer tanta documentación porque si no esto les va a quitar mucho tiempo. Igual, hay un tipcito. Si ustedes deciden, nosotros hacemos toda la documentación. Cupro como tal se encarga de levantar los requerimientos, hacer las especificaciones funcionales, parametriza las hojas de cálculo para que cumplan con las seguridades, las parametrizamos todo y hacemos las validaciones. Entonces, ustedes ya saben que ya cuentan con Cupro para cualquier ayuda que requieran para estas validaciones. Y pues otro tipcito es que, bueno, en Cupro estamos trabajando para hacer una comunidad de colaboración donde podamos ingresar dudas sobre las regulaciones, puntos de la auditoría, si a mí ya me auditaron y saber qué me preguntaron, por qué me levantaron no conformidades. Entonces, la idea es que vamos a levantar una comunidad porque, pues, lo de las auditorías, esto es muy general, esto es muy genérico. Lo que le preguntaron a ustedes se lo van a preguntar a otras empresas. Entonces, si podemos hacer una comunidad y entre todos ayudarnos, créanme que esto va a ser tanto para ustedes que nos informan, para los otros, para los futuros. Entonces, es una comunidad. Yo por un link, cuando estamos creando la página, entonces próximamente lo vamos a colocar para que nos ayuden y ustedes también transmitan sus ideas. Bueno, esto fue todo. Entonces, estamos abiertos a todas las dudas que ustedes tengan y a todos los ejemplos que tengan. ¿No tienen dudas? ¿Expliqué también? Gracias, Ricardo. Bueno, les comento mientras piensan en las dudas que tenemos gente les voy a decir las empresas, tenemos gente de Procaps, tenemos gente de la Pro, Química Patrick, Farm Health Solution, tenemos de Tecnoquímicas, Laboratorio Betterland, Ecoquímicas, Quantar, Ecoquímica, Tadafrancol, Intelexa, Laboratorio de Salud Pública del Tolima, AAK, que creo que también es una multinacional, Clínica La Asunción, tenemos clínicas, tenemos UFARM Limitada, Laboratorio Merrey, bueno, tenemos bastantes empresas aquí farmacéuticas y laboratorios de calidad. Bueno, no tienen dudas, qué bueno. Igual, allí en la presentación está mi mail, mi correo, está mi celular y mi teléfono, y el teléfono de la oficina. Cualquier duda, con mucho gusto podemos aclarar las dudas. Y en la página web hay un foro donde estoy escribiendo artículos que también les ayuda a ver más detalladamente lo de las hojas de cálculo. También estoy haciendo
artículos de validación de sistemas computarizados, entonces cualquier anotación y cualquier duda, con mucho gusto. Aquí Sandra preguntó, ¿las hojas de cálculo deben ir en el plan maestro de validación? Ok. Plan maestro de validación. El plan maestro de validación, todas las empresas farmacéuticas lo deben de tener. Plan maestro de validación une todas las validaciones. Validación de procesos, validación de limpieza, validación de equipos, validación de sistemas computarizados. Y como incluye validación de sistemas computarizados y las hojas de cálculo están en estos, debe estar incluido en el plan maestro de validación. Entonces, el anexo o el inventario que yo les dije en el paso 1 que tienen que hacer es un anexo al plan maestro de validación. Entonces, sí debe estar. Espérate un momentito que me atrase. Muchas gracias. Las preguntas de Sandra. Cuando estamos validando fue mucha ayuda y despejamos algunas dudas. Joana, ¿puedes compartir la presentación, por favor? Sí, yo les voy a compartir el PDF de la presentación. Yo les estaría mandando por email. Yo les envié un email y se los dije cuando de pronto no estaban todos los 18. Mándenme sus cédulas de los que participaron para nosotros mandarles un certificado de la que estuvieron en el webinar y en la charla, porque esto es muy importante para las auditorías. Las auditorías están pidiendo certificados de entrenamiento o en qué se capacitaron. Entonces, esto también les sirve, lo imprimen y los dejan en su batch record de la nómina, y esto les va a servir pues para las auditorías. Entonces, si no me han mandado las cédulas, mándenmelo y yo en el transcurso de la próxima semana, de menos hasta el viernes, les estaría mandando los certificados electrónicos. Voy a tener por acá. Ok. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero estar haciendo más webinars, haciendo más reuniones para estarnos capacitando y estar actualizados. Si alguno de ustedes también tiene experiencia y quiere participar y quiere dar una charlita, bienvenido sea, para que nos transmitamos el conocimiento entre todos. Joana, ya tienes la de Jessica Rivera y la mía, ¿cierto? Viviana, la verdad no tengo aquí presente porque recibo bastantes emails, pero yo te lo verifico vía email. Bueno. Ok. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un gusto conocerlos. Bye.